Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy su amigo, servidor y amigo Calesi Noticias TV y les doy la más cordial bienvenida a esta su casa, a este su canal. Y pues bueno, en esta ocasión quiero invitarlos a una travesía por el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Hemos percibido que hay mucha gente que en realidad no sabe qué es lo que en realidad está pasando y aconteciendo allá en Medio Oriente entre estos dos países como es el pueblo de Palestina e Israel. Hay mucha gente que no sabe y no está bien informada por qué, cómo y cuándo empezó todo esto, este problema entre estos dos países. Y en esta ocasión les traigo en un video corto con peritas y manzanas desde el principio, cómo empezó hasta el final, el día de hoy, cómo va todo esto que está pasando entre estos dos países. Si me acompañan a esta travesía por el tiempo y por la historia, para mí será un gusto y un privilegio explicarles. También quiero comentarles, por favor, que nos ayuden a que el algoritmo de YouTube nos impulse y promueva, ya que muchas veces a los canales que estamos empezando no nos impulsa. Y sin embargo necesitamos todo el apoyo de ustedes, como suscribiéndote a este canal, regalándonos tu like, comentando allá abajo en la caja de comentarios, compartiendo y distribuyendo. Y pues te lo voy a agradecer mucho a esta tu casa, a este tu canal, Calesi Noticias TV. Y si gustas, empezamos por esta travesía por el tiempo. ¿Me acompañan? El conflicto entre Palestina e Israel ha ocupado los medios de TV más vistos en todos los canales de televisión. Este conflicto no es tan fácil de decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, sino que hay que hurgar un poco en la historia pasada y entender el conflicto desde su raíz. Lo primero es determinar quién es quién y profundizar entre las diferencias de ambos pueblos. Como casi todos los problemas de Medio Oriente, es la religión, está detrás de todo. Por un lado tenemos el Estado de Israel, de religión judía. Por otro, el Estado de Palestina, que solo está reconocido por algunos países y en el que el 90% de la población es de religión musulmana. La Palestina musulmana, suní. Partamos de una base. Tanto palestinos como israelíes reclaman su derecho histórico a habitar tierras de lo que hoy en día era Palestina y hoy es Israel. Los israelitas dicen que son descendientes del antiguo pueblo hebreo y que Israel es su tierra prometida, mientras que los palestinos se consideran descendientes de los filisteos. Los filisteos, un pueblo que lleva en la zona más de 3000 años, sin embargo, quien tiene su derecho a habitar esta tierra, al parecer no tiene mucha importancia el día de hoy, al parecer. Tenemos que acercarnos más en el tiempo para conocer los orígenes del Estado de Israel y cómo este se ha hecho fuerte en la zona. Para ello, nos trasladamos al siglo XIX, cuando el actual Israel forma parte del Imperio Otomano. Es cuando nace el sionismo. El sionismo es una palabra que va a salir en todo el video y reseña de esta cápsula. ¿Qué es el sionismo? Pues bien, durante el auge de los nacionalismos en el siglo XIX, se popularizó el concepto un pueblo, un estado. En esta situación surge el sionismo como un movimiento político que sostenía que los judíos eran un grupo nacional y no un grupo religioso, aparentemente, y como tal tenía el derecho a crear su propio estado en su territorio histórico, es decir, en Israel, en la tierra prometida. La tierra de Israel, conocida también como Sion o Israel. ¿Y por qué volver a lo que entonces era Palestina? Pues por tres motivos. Uno, los judíos nunca dejaron de añorar la vuelta, el regreso a Jerusalén. Dos, pequeñas comunidades, minoría de judíos, llevan más de un siglo habitando la zona. No olvidemos que los palestinos llevan más de 3000 años.
Y 3. La simpatía de los terratenientes turcos, es decir, los otomanos, que encontraron en el dinero y el empuje judío una forma de levantar una zona que no tenía muchas posibilidades, y ahora que sabemos lo que es el sionismo y por qué quieren volver a su antiguo Israel, vamos con los hechos. Entre 1882 y 1903 se produce la primera migración masiva de judíos a Palestina. ¿Oyeron bien? Judíos migraron a Palestina. Su antiguo reino de Israel era Rusia, Polonia y Rumanía. La migración está compuesta por lo menos de 35,000 judíos, es decir, o conocida como la primera Aliyá, y está financiada por el barón Rothschild. De hecho, en 1895 la población en Palestina es de 500,000 habitantes, de los cuales 47,000 son ya judíos. La segunda Aliyá comenzó en 1904, o sea, la segunda invasión judía israelita, momento que una ola de antisemitismo comienza a recorrer Europa. La popularidad del sionismo crece y muchos judíos llegan a Palestina. Sin embargo, todo cambiará en la Primera Guerra Mundial, momento en el que el Imperio Otomano cae y el Reino Unido, o sea, los ingleses, para no variar, los ingleses toman el control de Palestina. En el periodo de guerras entre el beneplácito inglés, la migración judía a Palestina continúa creciendo a un ritmo bestial por culpa del antisemitismo europeo que alcanza su tope y culmen en el auge de los fascismos en Europa. Los judíos de Palestina, que en 1882 se suponía era el 8% de la población y que crecieron en 1931 hasta el 16.9% de la población, en 1936 alcanza el 28.1% de la población en Palestina. Su crecimiento desenfrenado, hasta 5 olas de migración hubo antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto provocó y trajo consigo los primeros ataques árabes sobre posiciones judías, como por ejemplo la matanza de Hebrón. Esto creó tensiones entre ambas comunidades palestinas e israelitas. Está el punto de que los judíos crearan su propio escudo de defensa llamado como la Hagana. También surgió un grupo de terroristas judíos israelitas llamado Irgun, y estos hicieron una llamada de atentados o una llamarada de atentados y objetivos británicos en Palestina. Todo esto para propiciar al Reino Unido, los ingleses, de crear un Estado de Israel en territorio palestino, lo que puso las cosas aún más calientes en esta zona. ¿Y a qué no sabes qué provocó la Segunda Guerra Mundial? Pues sí, fue el holocausto judío y el antisemitismo de la Unión Soviética. Y sí, más migración a una Palestina por parte de israelitas judíos. Sin embargo, los atentados terroristas de Irgun habían hecho cambiar a Winston Churchill de opinión sobre los judíos y limitó las inmigraciones a Palestina. Pero bueno, muchas se produjeron de forma clandestina en el año de 1946, acabada la Segunda Guerra Mundial. Un atentado del movimiento terrorista Irgun contra la comandancia británica en Palestina, situada en el Hotel Rey David, causó 92 muertos, y esto fue la gota que derramó el vaso. Y esto provocó que Reino Unido, cansado de la guerra de violencia y conflictos ajenos, se retiró de Palestina. Al año siguiente, la recién creada ONU, Organización de las Naciones Unidas, aprobó un plan que dividía a Palestina en 2 estados, dando a los árabes palestinos y judíos Israel una extensión similar de terreno. El 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel fue proclamado en el territorio otorgado por el Plan de la ONU, aboliendo como primera medida las leyes antimigratorias británicas, que impedían desde hacía años la entrada legal migratoria de nuevos judíos a Palestina. ¿Y qué hicieron los árabes? Bueno, te preguntarás. Los árabes palestinos, apoyados por la Liga Árabe, conformada por Siria, Líbano y Egipto, Arabia Saudita y Transjordania, declararon la guerra al recién invasor formado Israel. Sin embargo, los judíos estaban mejor organizados de lo que los árabes creían
y formaron las Fuerzas de Defensa de Israel, la IDF, que aún hoy en día son las Fuerzas Armadas de Israel. Israel no solo ganó la guerra, sino que se apropió de aún más territorio, un 23% más de lo asignado por las Naciones Unidas. La Franja de Gaza y Cisjordania fueron ocupadas por Egipto y Cisjordania. Respectivamente, al término de la guerra, una población árabe estimada por la ONU, unas 711,000 personas, fueron desalojadas y privadas de sus hogares en las zonas ocupadas por Israel. Por otra parte, los judíos que quedaron en territorio árabe fueron igualmente expulsados, incluidas algunas comunidades judías establecidas en Palestina desde hacía siglos. En el año de 1956, Egipto nacionaliza el Canal de Suez y bloquea los estrechos de Tirán, la principal vía al puerto de Israel. El movimiento de Egipto, respondido por Israel, apoyado por Francia y Reino Unido e Inglaterra, invaden la península del Sinaí, arrasando al ejército egipcio. Sin embargo, la ONU, aunque no lo crean, hace que se retire Israel, a cambio de crear una zona desmilitarizada en torno al Canal de Suez, lo que protegía a Israel de incursiones terroristas. En 1967 algo muy raro y sospechoso se cocinaba en la zona. Los cascos azules de la ONU se habían retirado, los estrechos de Tirán se habían vuelto a bloquear y Egipto, Siria, Irak y Jordania preparaban sus ejércitos. Israel lanzó un ataque preventivo, desatando las hostilidades. Israel, atacada por los 4 países árabes, ganó de nuevo la guerra y llegó a ocupar la península del Sinaí de nuevo. Los territorios palestinos de Cisjordania y los altos del Golán, que eran sirios. En 1973 los árabes vuelven a la carga con la guerra de Yom Kippur para recuperar los altos del Golán y la península del Sinaí que tenía Israel. En plena Guerra Fría, las superpotencias tomaron parte. Para no variar, como siempre, Estados Unidos apoyó como siempre, metido en todo, a Israel, y la Unión Soviética, hoy lo que es Rusia, a los países árabes. La victoria militar fue de Israel nuevamente, aunque con muchas más dificultades que en la antigua guerra. Israel cedió en las negociaciones, aceptó devolver el Sinaí a Egipto a cambio de que Egipto reconociese a Israel, siendo el primer país árabe en reconocer a Israel como un estado y nación. Pero, ¿y los territorios palestinos? ¿Qué pasó? Bueno, también los devolvió, pero no completos. Israel le vuelve a dar un mordisco a territorio que Israel se quedó para siempre. En el año de 1982, Israel invadió el Líbano, el sur del Líbano, para frenar las incursiones de guerrilleros palestinos en suelo israelí. La presencia israelí en el Líbano llegó hasta el año 2000. En el año 2006 la violencia tuvo un reporte con una intervención directa israelí en el Líbano contra la milicia del Hezbollah, y así a grandes rasgos esta ha sido la presencia y situación exterior de Israel en medio de un lugar repleto de enemigos que él mismo se ha creado, que lo único que quieren es destruirlo, y enemigos que no desaprovechan la más mínima oportunidad para intentarlo derrocar a Israel. Pero ahora echemos una mirada adentro de Israel. Israel es un estado fuerte y económicamente súper desarrollado por Estados Unidos, para no variar, además de muy fuerte militarmente hablando ante semejante potencia desarrollada y que se ha creado en unas pocas décadas. Los pobres palestinos poco podían hacer. Israel, desde su independencia, le ha intentado hacer la vida imposible a los pobres palestinos para reducir su presencia en el país lo más rápido posible a los palestinos. ¿Cómo? Con restricciones de movimiento, el acceso al agua y suministros, represión, marginación, entre otras muchas. Son solo algunas de las armas israelíes contra los palestinos.
Y si bien es verdad que los de la guerrilla palestina no han desaprovechado la oportunidad de intentar liberar y dañar lo más posible a Israel, aunque sin demasiado éxito, además de que Israel es apoyado por, para siempre y no variar, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Unión Europea. Además, Israel le va comiendo poco a poco territorio a Palestina, como pues organizando asentamientos ilegales judíos en territorio palestino, es decir, paracaidismo ilegal, de forma que Israel ha ido poco a poco hasta nuestros días colonizando y sembrando de judíos el suelo palestino. Y cabe recalcar que esta es una cosa ilegal, muy ilegal, y lo prohíbe el derecho internacional. El asesinato de 4 trabajadores palestinos en un campo de refugiados que fueron embestidos por un camión militar israelí en el año de 1987 provocó la primera intifada, una revuelta palestina contra la opresión israelí. El dominio israelí. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo al ver cómo niños y adolescentes lanzaban piedras a tanques de guerra israelíes. Estos a su vez respondían con fuego real. Los soldados israelíes y por supuesto, y aclaro, es aquí donde los hermanos musulmanes crean Hamas, una organización paramilitar de carácter religioso que intenta hacerse por el control de la resistencia palestina. Entonces y hasta entonces, la resistencia palestina bajo el control de la OLP, esta es una organización con menos poder religioso y principios también menos religiosos. De hecho, en 1988 se produjo la Declaración de Independencia de Palestina por la OLP, sin que obvio casi ningún país con peso en la ONU los reconociese, y todos sabemos qué países son esos. Claro, exacto, los mismos de siempre: Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, la OTAN. Bueno, el presidente de esta organización, la OLP, en esa época era Yasser Arafat, que acabada la Intifada en 1993 tuvo que reconocer más a fuerzas que de ganas, reconoció el Estado de Israel en una carta oficial enviada al primer ministro de Israel en respuesta a esta carta de Yasser Arafat. Reconoció al OLP como legítimo representante del pueblo palestino. Todo esto dio inicio a los acuerdos de Oslo y a la Autoridad Nacional Palestina. Esta autoridad reconocía a los gobiernos de Palestina autogobernarse en Cisjordania y Gaza. Sin embargo, esto de la paz nadie quedó contento, ni Israel ni Palestina. La violencia continuó a flor de piel y continuaron los asentamientos de seguir colonizando por parte de israelíes territorio palestino. Esta situación empeoró en el año 2000, donde inició la segunda intifada, que fue más violenta y sangrienta que la primera, donde abundaron los ataques suicidas contra todo lo que oliera y fuera Israel. Y estos por supuesto no se quedaron con las manos entrelazadas, obvio no. Israel respondió con más y más represión. El gobierno israelí, durante esto fallece el indiscutible líder palestino Yasser Arafat, que nació en el año de 1929 y fallece en el año 2004, lo que hizo el ascenso más fuerte de Hamas dentro de la comunidad palestina. La segunda intifada termina con la retirada de civiles israelíes invasores dentro de la Franja de Gaza y con la eliminación de 4 asentamientos de civiles israelíes de la parte norte de Cisjordania. Esta segunda intifada quitó la vida a más de 5,000 personas. Sin embargo, Hamas se hizo más fuerte, propiciando que construyera un muro el gobierno israelita para aislarla económicamente a Palestina, y de paso el movimiento de Hamas no se hiciera de más armas. Sin embargo, este bloqueo ha causado un desastre humanitario en la zona. Los ataques israelíes a la Franja de Gaza en contra de los palestinos se han vuelto más constantes y agresivos por parte de Israel, aunque desde la franja se lanzan misiles para defenderse de las posiciones israelíes. Y esta situación sigue siendo la misma desde la segunda intifada.
el cual los israelíes siguieron ocupando territorio de Palestina ilegalmente, ya haciendo la vida imposible al pobre pueblo de Palestina. Por su parte, los palestinos llevan acciones cada vez más fuertes, acciones en contra del Estado de Israel. El conflicto al parecer no tiene fin y las posiciones por ambos gobiernos están muy pero muy lejos de reconciliarse. Israel, sin embargo, no está exento de enemigos externos, tanto la milicia iraní y la milicia de Siria. Bombardean a este país invasor como lo es Israel. El gobierno de Irán ha jurado destruir a Israel, ya que debido al constante bombardeo de misiles israelitas en contra de Siria y Irán es constante. Aparte, Irán ha anunciado que va a continuar con su programa nuclear. Así que pues como vemos, esta zona va a seguir siendo una zona muy caliente, llena de encuentros bélicos, guerras y bombardeos. Pero ahora tú dime, ¿te toca a ti decir y decidir quién tiene la razón en el conflicto? ¿Acabará algún día esto? ¿Llegará todo en sana paz? O tú dime qué opinas y de qué lado estás. Yo ya sé de qué lado estoy y de quién estoy a favor. Ahora que ya sabes por qué y para qué empezó este conflicto, coméntame allá abajo en la caja de comentarios qué opinas con respecto a este video y a este tema. Te quiero también pedir a que nos ayudes a que el algoritmo de YouTube nos impulse y promueva, como suscribiéndote a este canal, regalándonos tu like, comentando en la caja de comentarios, recomendando y compartiendo. Y por último, quiero aprovechar para mandarles un cordial saludo a todos esos suscriptores que día con día están al pie del cañón, aquí a esta su casa, este es su canal, Calesi Noticias TV. Quiero mandarle un saludo enorme a mi buena amiga Lili Montes 9583, un abrazo enorme, Lili. También quiero aprovechar para mandarle un abrazo a Fantomas 8099, a mi buena amiga TRR 7692, que siempre está al pie del cañón de este canal, a nuestro buen amigo Vox Populi 2022, que siempre está aquí comentando y compartiendo. También a Demelón 2596, un abrazo. Otro abrazo enorme y fuerte a Clavel CA 9928, recibe un cordial saludo y un abrazo, Clavel. A María Bonola 2044, a Maribel Durán 4519, a Octavio Espinosa 5489, a Hanna Muniz 7340, a Lilia Riveros Hernández, un abrazo, a María Ángeles Lara Lujano, a Tony Guerra Hexágono y por último a José Minchaca 476. A todos ellos un fuerte abrazo enorme y muchas gracias por estar aquí en su casa, en su canal. Un abrazo para todos ellos, les doy las gracias y me despido. Yo soy su amigo Calesi Noticias TV. Hasta la próxima.